Hechos históricos se repiten y pocos perciben. Hay un dicho popular que es muy cierto: quien no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. De hecho, la repetición de la historia es una advertencia común en todos los ámbitos de la vida. La humanidad se recuerda constantemente a sí misma que todos deben aprender de sus errores. Sin embargo, una mirada a nuestra historia demuestra que este recordatorio a menudo es ignorado u olvidado. Pero hay muchos acontecimientos históricos que ni siquiera nos damos cuenta de que son repeticiones del pasado. Entonces, ¿qué repeticiones históricas nos faltan en nuestras lecciones de historia? Vamos a averiguar. Antes de que existiera el Titanic, existía Texin. La historia que conoces. El 15 de abril de 1912, el RMS Titanic se hundió horas después de chocar contra un iceberg. Los datos básicos del suceso son bien conocidos. No había suficientes botes salvavidas, el barco se partió en dos al hundirse en el océano y los supervivientes fueron rescatados por el RMS Carpathia. Más de 1.500 personas perdieron la vida. Es una historia de hace más de 100 años, pero la sociedad todavía está fascinada por ella. Se construyeron réplicas, las galerías de los museos exhibieron artefactos y la infame escena de la puerta de James Cameron en su película sobre el hundimiento todavía es objeto de acalorados debates en las redes sociales. La primera vez que sucedió, 90 años antes de que el Titanic se hundiera en el Océano Atlántico, se produjo el hundimiento del Texin en el mar de China Meridional. El Texin navegaba de China a Yakarta y llevaba un cargamento precioso: porcelana, sedas, especias y medicinas. Además de llevar tanta carga que parte de ella tuvo que atarse al exterior del casco del barco, también transportaba a 1.600 emigrantes que esperaban encontrar una vida mejor en otro lugar. Como el barco estaba sobrecargado, los emigrantes no podían utilizar los camarotes y dormían en la cubierta del barco. El 6 de febrero de 1822, el Texin se hundió tras chocar con una pequeña barrera de coral, provocando una enorme pérdida de vidas. Aunque en ocasiones se lo conoce como el Titanic del Este, la historia de Texin generalmente se ignora. Aunque la historia de Texin es mucho menos romántica, emigrantes durmiendo en la cubierta de un carguero en comparación con el extravagante viaje inaugural de un barco insumergible, muchos de los acontecimientos del Titanic fueron un refrito de los acontecimientos de Texin. Tanto el Titanic como el Texin cometieron fallas fatales antes de iniciar sus viajes. Além de ter poucos botes salvavidas desde o inicio, o Titanic utilizou um design de compartimento à prova de água que garantiu que as anteparas individuais fossem à prova de água, mas ainda permitía que a água vazase de um compartimento para el otro. Se sospecha que esto contribuyó al hundimiento del barco. El Texin estaba sobrecargado antes de que comenzara su viaje. De hecho, cuando se encontraron los restos del barco 200 años después bajo limo y coral, muchos de los artículos de porcelana todavía estaban en condiciones casi prístinas debido a la forma en que estaban empaquetados. Con el barco tan cargado, el Texin corría un riesgo mucho mayor de hundirse. La desaparición de ambos barcos también se produjo de la misma manera, al chocar con algo. El Titanic chocó contra un iceberg, mientras que el Texin chocó contra una barrera de coral. Ambos accidentes podrían haberse evitado si los dos barcos no hubieran hecho lo mismo, correr hacia su destino. En el caso del Titanic, el barco iba mucho más rápido de lo que debería. Para el Texin, el capitán decidió tomar un atajo a través de aguas inexploradas. Hubo más de un holocausto. La historia que conoces. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra holocausto, piensa en Adolf Hitler y las atrocidades cometidas por los nazis en la Alemania de los años 40. Esto es incomprensible. El Holocausto fue un genocidio masivo que se sigue enseñando en las escuelas de todo el mundo. El plan de Hitler era crear una raza aria, lo que le llevó a exterminar a judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y muchos otros mediante el uso de campos de concentración. Las atrocidades de Alemania finalmente llevaron a la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron aproximadamente 60 millones de personas. Veamos la primera vez que sucedió. Lamentablemente, el genocidio ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia.
Sin embargo, hay un genocidio en particular que también lleva el título de holocausto, el Holocausto Armenio. Más comúnmente conocido como genocidio armenio, este holocausto se considera el primer genocidio del siglo XX. Así como el antisemitismo no era nada nuevo en Alemania antes del gobierno de Hitler, el gobierno turco ha despreciado a los armenios en Turquía durante años. El gobierno turco, gobernado por el Imperio Otomano, creía que los armenios eran infieles y los trataba de manera desigual, imponiéndoles impuestos más altos y otras restricciones injustas. Los armenios intentaron protestar contra esto en la década de 1890, pero esto resultó trágicamente en la masacre autorizada por el Estado de cientos de miles de manifestantes armenios entre 1894 y 1896. Aparentemente las cosas se calmaron por un tiempo, pero no duró. En 1914, Turquía se unió a la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Turquía comenzó a preocuparse por los armenios, creyendo que con gusto lucharían en el lado opuesto de la guerra si eso significaba igualdad. Se estima que el número total de personas asesinadas como resultado del genocidio oscila entre 800.000 y 1,8 millones. El 24 de abril de 1915 se considera convencionalmente la fecha de inicio de las masacres, cuando las autoridades otomanas persiguieron, arrestaron y ejecutaron a unos 250 intelectuales y líderes comunitarios armenios en Constantinopla. Lo que siguió fue el exterminio sistemático de armenios, sancionado por el gobierno. Murieron aproximadamente 1,8 millones de armenios. Cuando terminó el genocidio armenio en 1922, solo había 388.000 armenios en el Imperio Otomano. Hubo dos recesiones económicas llamadas la Gran Depresión. La historia que conoces. La Gran Depresión es fácilmente el desastre económico más conocido en la historia de Estados Unidos. La Gran Depresión, que se produjo entre 1929 y 1939 después de la caída del mercado de valores de octubre de 1929, dejó entre 13 y 15 millones de estadounidenses sin trabajo en 1933 y casi la mitad de los bancos del país quebraron. Veamos ahora la primera vez que sucedió. 56 años antes, la larga depresión afectó al mundo entero. Originalmente conocida como la Gran Depresión, antes de que se usara el nombre para la crisis de 1929, las fechas de la larga depresión son ampliamente debatidas. A menudo se cita que comenzó durante el pánico de 1873 y abarcó 20 años hasta el pánico de 1893. Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación Económica fecha la depresión como una duración desde octubre de 1873 hasta marzo de 1879. Al igual que la Gran Depresión, se cree que la larga depresión fue provocada por instituciones financieras que tomaron decisiones imprudentes. Los bancos y financieros optimistas invirtieron en empresas ferroviarias que al final no ganaron tanto como se esperaba, lo que provocó un gran uso indebido del crédito por parte de los bancos. La gente incluso tenía problemas para retirar dinero de los bancos porque los bancos simplemente no tenían nada que dar. Al final, en Estados Unidos fracasaron 18.000 empresas entre los años 1873 y 1879. Una encuesta de Massachusetts realizada en 1878 sugirió que había aproximadamente 500.000 personas desempleadas en Estados Unidos. Otros, sin embargo, argumentaron que esta cifra era cómicamente baja. El conflicto palestino-israelí es un escalofriante recordatorio de la Guerra de los 30 años. La historia que conoces. El conflicto palestino-israelí es una crisis trágica y continua en el Medio Oriente. Si bien a menudo se resume simplemente como una guerra terrestre entre residentes judíos y residentes árabes, los detalles del conflicto son mucho más complejos. La mayoría de las fuentes citan la década de 1930 como el comienzo del conflicto, aunque gran parte de la historia que contribuyó a la crisis se remonta a mucho más atrás. En 1947, Naciones Unidas intentó calmar el conflicto estableciendo un plan de partición que entregaba el 56,47% de Palestina al Estado judío y el 43,53%
al Estado árabe, con un enclave internacional alrededor de Jerusalén. El plan, que fue rechazado por los palestinos, nunca se implementó. Entre 1947 y 1993 hubo varios conflictos armados, entre ellos la Guerra de los 6 Días y la Guerra Árabe-Israelí. En 1993, Israel y la Organización de Liberación de Palestina acordaron una declaración de principios, lo que dio como resultado que cada parte reconociera oficialmente a la otra y renunciara al uso de la violencia. Lamentablemente, la violencia volvió rápidamente a la zona en 1996 y el conflicto se reanudó. Ahora veamos la primera vez que sucedió. Lamentablemente, los conflictos religiosos han sido bastante comunes a lo largo de los años, pero la Guerra de los 30 años es, en muchos sentidos, increíblemente similar al conflicto palestino-israelí. La Guerra de los 30 años, que tuvo lugar entre los años 1618 y 1648, comenzó cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando II de Bohemia intentó controlar las actividades religiosas de sus súbditos. Esto provocó que los protestantes se rebelaran, lo que llevó a una guerra por la igualdad entre protestantes y católicos. Muchas de las principales potencias europeas lucharon en la guerra, que finalmente reformó el mapa religioso y político de Europa Central. Al igual que el conflicto palestino-israelí, el costo de este conflicto religioso ha sido enorme. Durante la Guerra de los 30 años, que tuvo lugar principalmente en Alemania, aproximadamente el 20% de la población total de Alemania murió, con pérdidas de hasta el 50% en algunas zonas. Aunque el conflicto palestino-israelí duró lo suficiente como para que no se hayan determinado datos claros sobre la pérdida total de vidas, se estima que solo entre 2000 y 2008 hubo más de 6.000 muertes. Un resultado positivo de la Guerra de los 30 años fue que el conflicto ayudó a poner fin a una era de guerras religiosas en Europa. Dado que el conflicto palestino-israelí refleja en muchos aspectos la Guerra de los 30 años, solo cabe esperar que la eventual resolución del conflicto resulte en un fin similar a las guerras de religión también en esa zona. Hitler fue, en muchos sentidos, Napoleón 2.0. La historia que conoces. Así como el Holocausto es un gran tema de conversación en las escuelas, también lo es su líder, Adolf Hitler. El hombre detrás de la muerte de más de 6 millones de personas en campos de concentración diseñados para eliminar las amenazas al establecimiento de una raza aria. El nombre de Hitler por sí solo representa un mal más allá de la imaginación. Veamos ahora la primera vez que sucedió. Si bien el nombre Napoleón Bonaparte no evoca miedo como el de Hitler, existen muchas similitudes asombrosas entre los dos. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y emperador francés que conquistó gran parte de Europa durante el siglo XIX. Descrito como astuto y ambicioso, Napoleón fue un héroe de Hitler. Hitler incluso visitó la tumba de Napoleón en Francia en 1940. En muchos sentidos, Napoleón fue más que un simple héroe para Hitler. Si bien muchas personas reconocen a Napoleón como un exsoldado, a menudo se pasa por alto el hecho de que Hitler también fue un soldado. Napoleón ascendió en las filas militares durante la Revolución Francesa. Hitler originalmente evitó el servicio militar en Austria-Hungría antes de finalmente ofrecerse como voluntario para el ejército bávaro y servir en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Mientras que el servicio de Napoleón lo llevó a tomar el poder político en Francia mediante un golpe de Estado, el servicio de Hitler lo llevó a tomar el control del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Luego, Hitler intentó un golpe de Estado en 1923, pero fracasó. Sin embargo, tanto Hitler como Napoleón acabaron convirtiéndose en dictadores. Esto llevó a lo que probablemente sea la similitud más conocida entre Napoleón y Hitler, sus caídas en Rusia. Tanto Napoleón como Hitler intentaron invadir Rusia en invierno y ambos fracasaron rotundamente. Una nueva investigación, que es particularmente controvertida en Francia, ha demostrado que Napoleón también pudo haber presidido crímenes similares a los de Hitler, incluido el establecimiento de campos de concentración, cámaras de gas, escuadrones de la muerte y deportaciones masivas. Cualquiera que sea su opinión sobre Napoleón Bonaparte, una cosa queda clara:
La vida de Hitler fue en muchos sentidos una repetición de la de Napoleón, algo de lo que Hitler probablemente estaba orgulloso. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya estas historias que se repiten? ¿Cuál fue el que más te impresionó? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ningún video interesante que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.